Contaminantes físicos. Contaminantes físicos. Estos contaminantes ambientales están constituidos por diferentes formas de energía, electromagnética, térmica o mecánica, generadas por diversos tipos de fuentes puntuales. Debido a que se diferencian sustancialmente, dan lugar a efectos distintos y afectan en forma diferente la salud de los trabajadores. Iluminación. Las características de la iluminación como una más de las condiciones de trabajo interesan en la medida que afectan al individuo en la realización de sus tareas, influyendo además en la sensación de confort. Los efectos sobre la salud producidos como consecuencia de una inadecuada iluminación en las explotaciones mineras son, básicamente, la fatiga visual, el deslumbramiento y fotofobia asociada. Fatiga visual. El término engloba diferentes formas de disconfort visual y se caracteriza por presentar síntomas tales como inflamación local, visión defectuosa, intolerancia a la luz y otros síntomas asociados tales como dolores de cabeza, aturdimiento o sensaciones vertiginosas. Si bien podemos en la misma reconocer factores intrínsecos ligados al propio individuo, alteraciones en el acomodamiento, en la fijación de objetos y otros, influyen notablemente las condiciones ambientales deficientes tales como polvo, calor, los horarios y duración del trabajo, el tipo de trabajo, deslumbramiento y fotofobia asociada. Cuando se pasa de lugares con iluminación escasa, por ejemplo, interior de túneles, a un exterior a pleno sol, sin una gradual adaptación visual. Clínicamente se manifiesta con dolores oculares, lagrimeo y espasmos, contracciones involuntarias de los párpados. Medidas de prevención. En todos los frentes o lugares de trabajo se deberá disponer de un nivel de iluminación adecuado y suficiente, en base al tipo de trabajo que se realice. Aquellos lugares de trabajo donde se haya evaluado que presentan un mayor riesgo de accidentes deben contar con una iluminación adecuada, en particular donde se encuentren trabajando máquinas y equipos. Temperatura. Las agresiones térmicas, calor o frío, se diferencian de los restantes tipos de contaminación por sus consecuencias, ya que los efectos de la mayor parte de las agresiones ambientales se ponen de manifiesto a largo plazo, de una forma lenta y progresiva y, generalmente, reversible si cesa la exposición, siendo este el proceso típico de las enfermedades profesionales. Exposición al calor. El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la intervención entre las condiciones ambientales del lugar de trabajo, la actividad física que realizan y la capa que llevan. El estrés térmico por calor no es un efecto psicológico, sino la causa. Al trabajar en condiciones de estrés térmico, el cuerpo del individuo se altera, sufre una sobrecarga fisiológica, debido a que, al aumentar en temperatura, los mecanismos fisiológicos de pérdida de calor, sudoración y vasodilatación periférica, fundamentalmente, tratan de que se pierda el exceso de calor. El calor constituye un peligro tanto para los trabajadores de minas subterráneas como para los de explotaciones a cielo abierto. En las minas subterráneas la principal fuente de calor es la propia roca. La temperatura de la roca aumenta aproximadamente en 1 grado por cada 100 metros de profundidad. Otros factores que influyen en la cantidad de calor son la actividad física que desarrollan los trabajadores, la cantidad de aire en circulación, la temperatura y la humedad del aire ambiente y el calor generado por los equipos de minería, sobre todo las máquinas con motores diésel. En las minas a cielo abierto las principales fuentes de calor se deben a la actividad física desarrollada por los trabajadores, la proximidad a máquinas generadoras de calor, la temperatura del aire, la humedad y la radiación solar. El estrés térmico es la carga neta de calor a la que un trabajador puede estar expuesto como consecuencia de las contribuciones combinadas del gasto energético del trabajo, de los factores ambientales, es decir, la temperatura del aire, la humedad, el movimiento del aire y el intercambio del calor radiante, y de los requisitos de la ropa. Exposición al frío. La exposición excesiva al frío tampoco da lugar a un deterioro lento o progresivo de las funciones vitales. Las consecuencias se manifiestan rápidamente, siendo el riesgo fundamental la congelación, que puede producirse, aunque la exposición al frío intenso sea por periodos breves. La congelación se localiza preferentemente en la periferia del cuerpo, siendo las zonas más afectadas las mejillas, nariz y orejas, ya que el rostro no suele cubrirse. Los dedos de las manos y pies son sensibles y pueden también sufrir congelación. El riesgo que comporta la exposición al frío depende de 2 variables: la temperatura del aire y la velocidad del viento. Cuanto más baja sea la temperatura y más alta la velocidad, el riesgo es mayor, tal como ocurre normalmente en las zonas montañosas.
El frío afecta la capacidad de trabajo, en algunos casos simplemente impide trabajar. Además, el cuerpo debe producir mayores cantidades de calor, recargando al aparato cardiovascular, ya ocupado en compensar la falta de oxígeno y consumiendo al mismo tiempo grandes cantidades de oxígeno para producir energía. Cuando la temperatura baja de 0 grados, las personas se exponen además al riesgo de congelamiento con peligro para la vida. Prevención del estrés térmico. Las exposiciones próximas a los límites máximos no son admisibles para cualquier trabajador, solo son admisibles para trabajadores aclimatados y controlados médicamente. La aclimatación es la adaptación fisiológica gradual que aumenta la capacidad del trabajador a tolerar el estrés térmico. La aclimatación se logra en un periodo breve, una semana aproximadamente, pero de hecho también se pierde con rapidez, hecho que debe tenerse en cuenta después de una ausencia prolongada del trabajo, cualquiera sea su causa. Todo trabajador debe estar perfectamente informado de los efectos producidos por la exposición al calor y las medidas de prevención y /diagonal o protección que se han previsto para evitar el estrés térmico. Es necesario instruir a los trabajadores para que reconozcan tempranamente los síntomas y signos que indican una exposición excesiva, respiración agitada, sensación de mareo, palpitaciones, sed intensa, entre otros. Debe contarse con abundante suministro de agua fresca u otro tipo de bebida que favorezca la rehidratación. No se recomienda el consumo de bebidas carbonatadas ni de bebidas que contengan cafeína. Prevención del estrés por frío. Se debe proteger a los trabajadores de la exposición al frío con objeto de que la temperatura interna no descienda por debajo de los 36 grados centígrados. Durante la exposición al frío, se tirita al máximo cuando la temperatura del cuerpo ha descendido a 35 grados centígrados, lo cual hay que tomarlo como señal de peligro para los trabajadores, debiendo ponerse término de inmediato a la exposición al frío de todos los trabajadores cuando sea evidente que comienzan a tiritar. Es necesario instruir para la detección de los síntomas y signos precoces de congelamiento. Sentir dolor en las extremidades puede ser el primer síntoma o aviso de peligro ante el estrés por frío. La protección del trabajador se basa en la formación para la detección de los síntomas y signos precoces de congelamiento y en el empleo de ropas adecuadas que deben seleccionarse teniendo en cuenta que el frío va acompañado de viento y humedad. Al trabajar el cuerpo produce calor. Las ropas voluminosas dificultan los movimientos y se convierten en factor de riesgo de accidentes.